Continuamos con el ejercicio 10. Seguimos con las inecuaciones, cada vez haciéndolas haciendo una forma más compleja. En este caso con inecuaciones que primero no están igualadas a cero y otra que tienen esta fracción, esta situación nueva, como hicimos anteriormente. Vamos a llevarla a el terreno que nosotros querramos trabajar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que entiendan a qué quiero llegar. Primero, se nos hacía más fácil resolverlo cuando teníamos un 0 acá. Bueno, entonces vamos a hacer que acá me quede 0. Y para poder lograrlo vamos a tomar este 3 positivo y lo vamos a pasar al otro miembro restando. Cuando lo pasemos del lado derecho no nos va a quedar nada, entonces vamos a escribir 0 porque no nos quedó nada. O no nos va a quedar nada entonces. La primera expresión la dejamos igual y el más 3 lo vamos a pasar a menos 3. Y de esa forma nos queda menor o igual a 0. ¿Sí? Siempre hay que tratar de llevarlo a un terreno que ya hayamos trabajado. Ahora, ¿qué complicación nos encontramos ahora? Que tenemos dos términos y nos interesaría que esto que quede transformado en un solo término. Entonces no vamos a poder utilizar un caso de factoreo fácilmente, como hicimos en el ejercicio 9, que habíamos hecho factor común y diferencia de cuadrados. Acá no lo vamos a poder hacer porque tenemos esta expresión un poco más difícil de factorizar. Pero lo que vamos a hacer es sumar estas dos fracciones. No es complicado hacerlo si tenemos en cuenta cómo hacíamos para sumar fracciones previamente. Un repaso pero muy rápido que nos va a servir para entender lo que hay que hacer acá. Si uno tenía, por ejemplo, 5 tercios más 8 tercios, esto era sencillo. Simplemente hay que sumar 5 más 8 porque los denominadores son iguales. Entonces ahora 5 más 8 nos da como resultado 13 y listo, ya tenemos 13 tercios. Entonces, estamos de acuerdo que sumar dos fracciones de igual denominador es sencillo. Se suma directamente los numeradores. ¿Se suma o se resta? Porque acá tenemos una resta, pero se maneja de igual forma que en la suma. Ahora, vamos a complicarlo un poquito nomás. ¿Qué pasa si hubiésemos tenido 5 tercios? Vamos a borrar este ejemplo para que no nos confunda. 5 tercios, vamos a poner así. 5 tercios más 4. Solamente 4. Bueno, este 4 son 4 enteros. Entonces, una de las maneras de hacerlo, la que yo voy a recomendar utilizar para esta situación, es la siguiente. A mí me gustaría que acá haya un 3. Bueno, lo voy a multiplicar por 3 a este 1. Puedo hacerlo, puedo multiplicarlo por 3, siempre y cuando también multipliquemos al numerador por 3. Si recuerdan, cuando vimos racionalización hacíamos algo parecido. A la fracción la multiplicábamos en el denominador por la expresión que nosotros querramos, siempre y cuando también multipliquemos al numerador. Eso está permitido y eso no va a cambiar el valor de esta fracción. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda 5 tercios más 12 tercios. Y ahora, como los denominadores son iguales, podemos sumar 5 más 12 y dejar en el denominador el mismo, obviamente el mismo, 3. 5 más 12 y 17 y ya tenemos el ejercicio. Esto es lo que vamos a hacer acá. Porque acá nosotros tenemos denominador 1. Pero a nosotros nos gustaría que los denominadores sean iguales. Y acá tenemos dos denominadores que no son iguales, son distintos estos dos denominadores. Por lo tanto, miren lo que hicimos acá. Acá, para que este 1 se transforme en este 3, lo multiplicamos por 3. Bueno, vamos a hacer algo similar en nuestro ejercicio. Vamos a hacer así. Vamos a este 1 que tenemos en el denominador, lo vamos a multiplicar por x menos 1. Para que 1 por x menos 1 dé x menos 1 y nos coincida con esta expresión. Esa es la idea. Yo le agrego esto. Ahora, si lo multipliqué al denominador por x menos 1, también debo multiplicar al numerador por x menos 1. Esto está permitido. Yo puedo multiplicar por una expresión al denominador y al numerador. Ahora, pasándolo en limpio, ¿cómo nos va a quedar esto? La primera fracción nos va a quedar igual, menos, vamos a poner así con color negro, menos, y esta expresión quedó en el denominador 1 por x menos 1. O sea, x menos 1. Directamente lo escribo simplificado. Y en el numerador me queda 3 por x menos 1. Voy a escribir así, 3 por x menos 1. Vamos a dejar este menos acá en el medio, afuera. No lo vamos a incluir acá adentro para no complicarlo tanto. Y ahora, bueno, los denominadores ahora sí son idénticos. Por lo tanto, vamos a poder directamente sumar estas dos fracciones. Las sumamos, en el denominador escribimos la misma fracción, la misma expresión x menos 1, y vamos a
restar, perdón, creo que es que sumamos, vamos a restar los numeradores directamente, el 2x más 3 y este otro numerador que es 3 por x menos 1. ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, porque nuestro objetivo era pasar de esta situación que tenía dos términos a esta nueva situación que tiene un solo término. Ese es el plan. Ese era el motivo por el cual hicimos esto de la suma de fracciones de distintos denominadores. Hay otra manera de hacerlo, que es dividir al denominador común y multiplicarlo por el numerador. Hay otra forma, pero que voy a prescindir de esa. En este momento recomiendo usarlo de esta manera, que es más práctico. Si no, pueden hacerlo de la manera que prefieran, pero hay que sumar esas dos fracciones. Ahora ya tenemos un solo término, solamente que como el numerador tiene tantas expresiones, vamos a primero hacer algunas operaciones, a simplificar un poco eso. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos a poner así, vamos a hacer la propiedad distributiva en el numerador, porque tenemos así, ¿no? ¿Sí? Tenemos acá una multiplicación, menos 3 por x y menos 3 por menos 1, cuidado, menos 3 por x y menos 3 por menos 1. ¿Qué nos va a quedar? Menos 3 por x, menos 3x. Y menos 3 por menos 1, más 3. Bueno, y ahora seguimos operando. ¿De qué forma? Bueno, tenemos que al 2x restarle 3x y a 3 le sumamos 3 y va a quedarnos lo siguiente. Menos 1x más 6. Eso en el numerador, mientras que en el denominador vamos a poner menos x directamente. Menos 1x es menos x más 6. Y en el denominador tenemos x menos 1 mayor o igual a 0. Lo complicado de este ejercicio, lo nuevo del ejercicio ya pasó, que fue esta parte. Todo lo que hicimos hasta ahora. Porque la expresión a la que hemos llegado ya se parece a lo que hicimos anteriormente. Hay una división. Habíamos hecho en los ejercicios anteriores multiplicaciones. Bueno, ahora hay división que es muy parecida. Tiene un pequeño detalle con el denominador, que lo vamos a aclarar obviamente, pero es muy parecida a la multiplicación. Y lo resolvemos buscando, por ejemplo, los puntos críticos. Vamos a empezar. Vamos a igualar cada expresión, el numerador y el denominador, a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, menos x más 6 lo igualamos a 0 y también el x menos 1 lo igualamos a 0. Para despejar acá la x hay dos maneras. Puedo pasar el 6 y después pasar el menos 1 multiplicando, o directamente este menos x que está acá lo paso al otro miembro como más x. Miren, más x. O sea, x. Y acá tengo 6. O sea que acá ya tengo uno de los dos puntos críticos. Es el número 6. Mientras que el otro punto crítico lo obtenemos despejando la x acá. Tomo el menos 1 y lo pasamos sumando. O sea que tenemos 1 positivo y ahí tenemos el otro punto crítico. Este punto crítico es muy especial porque es el número que anula al denominador. Si yo pongo el número 1 acá, 1 menos 1 da 0. Por lo tanto, tengamos en cuenta que x no puede valer 1. No importa la solución que lleguemos, x no puede valer 1 porque está en el denominador. Ese es un número que vamos a excluir al final del ejercicio. Continuando con los puntos críticos, tenemos el punto crítico 6 y 1, por lo tanto los vamos a ubicar en la recta numérica, ese número 6 y este número 1, en orden, no en escala, pero en orden. Ponemos el 1, ponemos el 6 y hacemos lo siguiente. De menos infinito hasta 1, el número 1, desde 1 hasta 6, el número 6, y desde 6 hasta más infinito. Esta parte la hago un poco más rápida porque la habíamos hecho muchas veces en los dos videos anteriores, así que vayan a verlos si no los pudieron ver. El menos x más 6 es uno de los factores que voy a colocar acá, menos x más 6. Y el x menos 1, el otro factor que ponemos acá, x menos 1, y vamos a hacer unas operaciones y obtener el resultado. Por eso pongo el igual. Ahora vamos a hacer la tablita. Voy a bajarlo un poco. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer por acá una línea. También hacemos por acá. Voy a borrar esto. También hacemos por acá. Por acá. Hay mucha separación, pero bueno, no importa. Por acá. Y también una línea horizontal. Aquí. Vamos a repetirla. Acá. Acá. Ahí tenemos el cuadro de positividad y negatividad. Vamos a hacer como hicimos antes. Voy a tomar un número entre menos infinito y 1. Voy a tomar entonces el número menos 1. Lo reemplazo acá. Cuidado porque acá viene el menos 1. Por lo tanto acá queda menos el menos 1 más 6. Y esa cuenta, menos 1
da positivo, y 1 positivo más 6 da 7 positivo, por lo tanto queda positivo. Eso es lo importante, es que queda positivo. Ahora, vamos a reemplazar el menos 1 acá también. Menos 1 es menos 2, por lo tanto nos queda negativo. Más por menos, en este caso, es menos. Ahora, reemplazando el número 1, tenemos menos 1 más 6 que da positivo y 1 menos 1 que es 0. Pero recordemos que como este 0 está en el denominador, o sea, comparemos lo siguiente. Haber reemplazado este 1 acá es como haberlo reemplazado acá. 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, acá no voy a decir que más un número positivo por 0 da 0. No, voy a decir un número positivo dividido 0. No se puede resolver porque no se puede dividir por 0. Por lo tanto, acá decimos que para el número 1 no existe un resultado. Lo que habíamos dicho antes, la x no puede valer 1. Vamos a reemplazar el número siguiente. Por ejemplo, entre el 1 y el 6 voy a tomar el número, vamos a acomodarlo así. Entre el número 1 y 6 voy a tomar el número 4 y vamos a reemplazarlo. Cuidado porque acá va el 4, por lo tanto queda menos 4 más 6. Menos 4 más 6 es 2 positivo, por lo tanto 2 positivo. El 4 lo voy a reemplazar acá, 4 menos 1, pero 4 menos 1 da positivo. Más por más es más. Vamos a tomar el número 6, lo vamos a reemplazar acá y tenemos menos 6 más 6 que es 0. Y reemplazando el 6 acá, 6 menos 1 que es 5 positivo. Acá sí hay solución porque es como haberlo reemplazado al número 6 acá. Nos quedó 0 en el numerador y un número positivo en el denominador. El 0 dividido por un número positivo me da 0. Acá sí que hay respuesta a esta división, porque sí puedo hacer 0 dividido un número diferente a 0. Eso nos da como resultado 0. Por último, tomo un número mayor que 6, como por ejemplo el número 9, y lo reemplazamos por ejemplo acá. Menos 9 más 6, menos 9 más 6, nos da un resultado negativo, un número negativo, y el 9 lo reemplazo acá, 9 menos 1, 9 menos 1 me da positivo porque es 8. Ahora, menos por más es menos, y ahí tenemos resuelto el cuadro de positividad y negatividad. Tengamos en cuenta que nuestro ejercicio venía de la siguiente manera. Teníamos esto, ¿no? Entonces vamos a pasarlo para acá abajo. Y este era a ver, acá, ahí está. Este era el ejercicio. Buscábamos valores que al ser reemplazados acá nos quede menor o igual que 0. Entonces, al reemplazar valores de este intervalo, el resultado es negativo. Esto nos interesa porque necesito que me quede menor que 0. También nos interesan los valores de este intervalo. Perdón. Acá era negativo, no sé por qué puse positivo. Más por menos es menos. Entonces, estoy poniendo acá, que estoy escribiendo acá, es negativo, ahí, negativo. Y lo que decíamos es que como acá quedó negativo, quiere decir que este intervalo devuelve valores negativos luego de ser reemplazado en esta expresión. Entonces me interesa ese intervalo y me interesa también el número 6. El número 6, porque el reemplazar el número 6 me da 0. Por eso el 6 va a estar incluido en la solución. Por lo tanto, la solución de este ejercicio es desde menos infinito hasta 1, sin incluir al número 1, unión desde 6 hasta más infinito. De 6 a más infinito, incluido el 6. Entonces vamos a incluirlo colocando corchete. El 6 está incluido en esta solución. Ahí resolvimos el ejercicio número 1, el ejercicio A. Vamos a pasar con el ejercicio B. Voy a anotar el tiempo. En el ejercicio B es... Bueno, en este ejercicio, en el B, vamos a hacer algo muy similar. Todos estos ejercicios son similares, muy parecidos. Vamos a hacer la misma idea, que se basa en lo siguiente. En ver que acá no hay un 0 y yo quiero que haya un 0. Entonces a este 4 positivo que está acá lo vamos a escribir restando en el otro miembro. Vamos a escribir esta expresión exactamente igual y el más 4 pasa a menos 4 y queda mayor que 0. ¿Sí? Porque si ya pasamos el 4 y no nos quedó nada del otro lado, esto ya pasó para acá, entonces ponemos 0. Ahora bien, este 4 tiene denominador 1. Ese denominador 1 no coincide con el x menos 1 que tenemos por acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar a este 1 por x menos 1. Así nos coincide. La idea es que los denominadores coincidan, que sean iguales, para poder realizar directamente la operación con los numeradores, como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, multiplico por x menos 1 y al numerador también multiplico por x menos 1. ¿Qué nos queda entonces? Vamos a pasar en limpio lo que nos quedó. A ver, nos
quedó así, menos, vamos a ponerlo con color negro, menos, a ver, en el denominador 1 por x menos 1 es x menos 1. En el numerador 4 por x menos 1 queda 4 por x menos 1, mayor que 0. Y ahora podemos ver que los denominadores sí coinciden. Como coinciden, lo que podemos hacer es directamente restar los numeradores, porque ya los denominadores son iguales. Por lo tanto, vamos a escribirlo así. Denominador, x menos 1. Y en el numerador simplemente operamos este 2x más 2, que lo vamos a colocar acá, 2x más 2, menos esta expresión, que es 4 por x menos 1. Esto es mayor que 0. Vamos a continuar, bueno, simplificando un poco el numerador. Lo importante es que antes teníamos dos términos y en este momento tenemos un solo término. A eso queríamos llegar. Pero el numerador es muy grande, es un poco más complejo todavía. Entonces vamos a simplificarlo un poco realizando la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar este 4, este menos 4 mejor dicho, lo multiplicamos por el x y también por el menos 1. Por lo tanto, todo esto va a ir igual, pero, a ver, menos 4 por x es menos 4x. Y menos 4 por menos 1 es más 4. Y ahora, bueno, continuamos operando. En este caso podemos hacer 2x menos 4. Y también realizar 2 más 4. ¿Qué nos queda entonces? 2x menos 4 es menos 2x. Y 2 más 4 es 6. Eso es en el numerador, mientras que en el denominador colocamos x menos 1. Esto es mayor que 0. Y ahí llegamos a la situación que queríamos llegar. Un término de este lado igualado a 0. Que acá haya una multiplicación o una división, está bien. Hay una pequeña diferencia, pero se resuelve de la misma forma. Vamos a resolverlo. Tenemos que tomar al numerador, que es menos 2x más 6. Lo igualamos a 0. Y también tomamos al denominador, que es x menos 1. Y lo igualamos a 0. Despejamos la x. Acá el más 6 lo vamos a pasar a menos 6. Y acá todavía tenemos menos 2x. El menos 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Menos 6 dividido menos 2. Esa operación da como resultado 3 positivo. Ahí tenemos uno de los puntos críticos. Mientras que el otro punto crítico surge de acá. El menos 1 lo vamos a pasar al otro miembro y lo vamos a escribir como más 1. 1 positivo. Ahí tenemos entonces esto. 1 positivo. Esos son los puntos críticos que los ubicábamos en la recta numérica. Recordamos que el 1 es el valor que anula al denominador. Por lo tanto, ya sabemos que x no va a poder ser 1. X no puede valer 1. De hecho, esta conclusión se podía haber sacado desde el principio, porque al principio ya teníamos un denominador que era x menos 1. Y eso nos muestra que x no puede valer 1 positivo, porque ese es el número que provoca el 0 en el denominador. Volviendo a nuestro plan, lo que vamos a hacer es marcar estos valores en la recta numérica, el 3 y el 1, de forma ordenada, de forma creciente. Vamos a poner el número, por acá el número 1 y por acá el número... Me salió torcido esto, ¿bien? Ponerlo derecho, ya que estamos. Es lo mismo, no sé por qué lo cambié. Y ahora ponemos el número 1 por acá y el número 1 y el número 3. No es necesario que esté a escala, lo que es importante es que esté de menor a mayor. Y vamos a separar a estos números, van a separar a los intervalos, a la recta numérica en intervalos. Desde menos infinito hasta 1, el valor 1, desde 1 a 3, el número 3 y desde 3 hasta más infinito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar acá los factores que eran los siguientes. Eran el menos 2x más 6 y x menos 1. Menos 2, esto lo voy a anotar. Voy a poner menos 2x más 6, menos 2x más 6 y también x menos 1 y también ponemos el igual. Estos son los factores con los cuales vamos a hacer la tabla de positividad y negatividad. Vamos a poner por acá, por acá, por acá, por acá y también acá una línea, acá otra, acá otra. Y ya tenemos el cuadro de positividad y negatividad listo para resolver. Vamos a aclarar principalmente con los números 1 y 3.
Vamos a alejarnos un poquitito. Recordemos que este es el ejercicio. Por lo tanto, si yo reemplazo el número 1 acá, 2 por 1 es 2, 2 más 4, 2 más 6 es 4. ¿Me siguen? Reemplacé el número 1 acá en la X. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 6, 4 positivo. Si reemplazo el 1 acá, me queda 1 menos 1 que es 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Positivo dividido 0. Este positivo dividido 0 está representando esto. Me queda un número positivo y lo divido por 0 y no puedo dividir por 0. Por lo tanto, acá vamos a decir que no hay respuesta, no hay solución. La E al revés y tachada quiere decir no existe resultado. Ahora, ¿qué pasa con el número 3? Vamos a borrar esto. ¿Qué pasa con el número 3 que tenemos por acá? Sí, vamos a borrar este numerito de acá también. Si al 3 lo reemplazamos acá, queda menos 2 por 3, que es menos 6, y menos 6 más 6, 0. Y si el 3 lo reemplazamos acá, queda 3 menos 1, que es un número positivo. O sea que nos quedó 0 en el numerador y positivo en el denominador. El 0 dividido por un número positivo sí queda 0. Eso sí tiene solución, eso es 0. Porque está en el numerador el 0. Ahora, vamos a continuar con los demás valores. Por ejemplo, tomo un número entre menos infinito y 1, como el número menos 2. Y lo vamos a reemplazar. Cuidado acá, cuando lo reemplacemos. A ver, ¿esto lo puedo sacar? ¿No lo puedo sacar? Sí, ahí está, ahí lo puedo sacar. Vamos a reemplazar menos 2 por menos 2. O sea, menos 2 por menos 2 es más 4. Y 4 más 6 es 10. Por lo tanto, acá queda 10 positivo. Y el menos 2, al reemplazarlo acá, menos 2 menos 1 da negativo. Más por menos es menos. Ahora, acá tenemos el intervalo entre 1 y 3. Voy a tomar un número intermedio, por ejemplo el número 2, y lo vamos a reemplazar acá. Menos 2 por 2 es menos 4. Y menos 4 más 6 queda positivo. Y el 2, al reemplazarlo acá, 2 menos 1 queda positivo. Finalmente, 2 más 2, perdón, positivo por positivo es positivo. Último valor, último intervalo. Voy a tomar un número intermedio, como puede ser el número 8, y lo reemplazo acá. Menos 2 por 8 es menos 16. Y menos 16 más 6 me da negativo. Menos 16 más 6 es negativo. Y el 8 también lo vamos a reemplazar acá. 8 menos 1 es 7 positivo. Por lo tanto, menos por más es menos. Y ahí tenemos hecho el cuadro de positividad y negatividad. Recordemos que el ejercicio era este que teníamos por acá. A ver, voy a borrar esto de acá. Así. Y el ejercicio era este. Este es el ejercicio. Ahí, vamos a acercarnos un poquito. Vamos un poquito para abajo. Teníamos esta situación. Y nosotros buscamos qué valores al reemplazarlos acá me da positivo, perdón. Esto significa mayor a 0. Entonces, esto significa positivo. Y el único intervalo positivo es este. Estos son los números, este es el intervalo que contiene los números que al reemplazarlos acá me da positivo. Ni siquiera hay que incluir al número 3 porque el número 3 al reemplazarlo acá me da 0 y acá no me pide que sea 0 acá. Entonces la solución va a ser únicamente, desde 1 hasta 3. Y ahí está la solución del ejercicio 2. O ejercicio B. Vamos a pasar con el ejercicio C. Voy a anotar el tiempo. Ejercicio C es... Y bueno, este ejercicio es lo mismo, solamente que tiene fracciones. Se puede hacer un truquito acá. Acá se puede trabajar con las fracciones. O se puede hacer un truquito para eliminar estas fracciones. Porque dijimos hace un rato que yo puedo multiplicar al numerador y al denominador por un número que yo quiera. Y da la casualidad de que como acá hay un 2... en el denominador y acá hay un 2 también, yo podría a este numerador multiplicarlo por 2 para que se cancele, no en este momento pero se va a cancelar, y también multiplicar acá por 2. Y de esa manera voy a poder eliminar las fracciones y trabajar de forma un poco más cómoda. Se puede hacer así y a qué llegás luego de realizar la propiedad distributiva. 2 por 3 medios es 3x y 2 por 2 es 4. Mientras que en el denominador 2 por 3 es 6 y 2 por 1 medio es 1, una x. Y llegás a esta situación donde podés continuar desde acá. Pero como acá es muy específico esto del 2, ¿sí? A veces
no digo difícil hacerlo, pero a veces uno no se da cuenta de este pequeño truquito. No lo vamos a resolver de esta manera, lo pueden resolver ustedes así. Lo voy a resolver con las fracciones mismas que aparecen ahí. Se va a hacer un poquito más complicado, pero bueno, de ese modo también nos vamos a preparar para cuando haya un ejercicio con fracciones en donde no se pueda simplificar esas fracciones. ¿Qué hacemos entonces? El mismo plan que venimos ejecutando en los ejercicios anteriores. Tomar para empezar el -3 y pasarlo al otro miembro como +3. ¿Por qué? Porque necesito igualar a 0. Esto lo voy a dejar igual. Un poquito más por abajo, de hecho. Bueno, se borró ahí, no sé por qué. Voy a ponerlo acá. Lo voy a bajar un poquitito. Y le vamos a sumar 3. Lo pasé sumando. Y acá, como lo pasé sumando, acá ya no me queda nada. O sea que pongo 0, porque no me quedó nada. Ahora bien, para poder continuar, necesito que en estas fracciones, vamos a decir así, acá tenemos un término, acá tenemos otro. En esta fracción que tiene denominador 1, necesito que el denominador sea 3 más 1 medio x. Entonces, para poder lograr que esto se transforme en 3 más 1 medio x, al 1 lo voy a multiplicar por justamente 3 más 1 medio x. 1 medio x. Ahí. Y eso, bueno, 1 multiplicado por esa expresión me va a dar esa expresión. Ahora, si yo multipliqué al denominador, también tengo que multiplicar obligadamente al numerador por esa expresión. O sea, también al numerador lo vamos a multiplicar. Y de esa manera, bueno, vamos a lograr que los denominadores sean iguales. Estamos ejecutando el mismo plan que en los ejercicios anteriores. La primera fracción la voy a dejar exactamente igual. Y en la segunda fracción vamos a ver qué nos quedó. Nos quedó lo siguiente. En el denominador, 1 multiplicado por 3x más 1 medio es, perdón, 3 más 1 medio x es resultado 3 más 1 medio x. Y en el numerador, a ver, lo voy a dejar expresado como 3 por 3 más 1 medio x. Después vemos qué hacemos con eso. Después vemos cómo lo resolvemos. Acá vamos a dejarlo como mayor o igual a 0. Ahora que los denominadores son iguales, voy a esconder esto inclusive lo que nos quedó anteriormente. Ahora que los denominadores son iguales, vamos a poder escribir un solo denominador. Eso lo escribimos una sola vez. Y en el numerador vamos a juntar esto que está acá más esta expresión que está acá. Esto es lo que nos va a quedar en el numerador. Y esto es lo mismo, mayor o igual que 0. Ahora hay que realizar algunas operaciones para lograr que este denominador, que quedó muy grande, nos quede una expresión un poco más sencilla. Vamos a realizar la propiedad distributiva. El 3 lo vamos a multiplicar acá y el 3 lo vamos a multiplicar acá. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribirlo así. 3 multiplicado por 3 es 9. Y también 3 multiplicado por 1 medio es 3 medios. ¿Sí? 3 por 1 medio es 3 medios. Ahora vamos a sumar. Vamos a sumar 3 medios x más 3 medios x. Y también 2 más 9. Realizamos esas operaciones. Vamos a escribir acá que nos quedó 3 medios más 3 medios son 6 medios. Y 6 medios, esos 6 medios, al simplificarlo, nos queda 3x. Si no lo hacen con la calculadora, estoy haciendo un cálculo mental para hacerlo un poquito más rápido. Y 2 más 9 nos queda 11. 2 más 9, 11. En el denominador vamos a colocar 3 más 1 medio x. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora finalmente llegó el momento de esta situación, igualado a 0, con un solo término, y hacemos lo mismo que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores. Se puede complicar un poquito por esa fracción, pero es solamente un detalle. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos los puntos críticos. Vamos a tomar el numerador, que es, acá se va a complicar un poco más, que es 3x más 11 igual a 0, y el denominador, que es 3 más 1 medio x igual a 0. Buscamos los puntos críticos. Entonces, el más 11 lo voy a pasar a menos 11 porque hay que despejar la x. Entonces, más 11 cambia a menos 11 y aún tengo 3x o 3 multiplicado por x. El 3 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a escribir menos 11 que lo dividimos por 3. O sea, lo dejamos escrito como menos 11 tercios. Lo mismo hacemos en el otro miembro. El 3 positivo lo vamos a pasar restando. Menos 3. Podría poner 0 menos 3, pero ya sabemos que eso es menos 3.
tengo un medio x y un medio que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. X es igual a menos 3, pero dividido por un medio. Y ahora hacemos esa operación nos da menos 6. Operación, sí, menos 6 nos da como resultado. Quiero solamente comprobar si esos números aparecen acá en la solución. Sí, aparecen ahí, así que siempre da un poco de miedo de que quede mal. Tenemos menos 11 tercios y menos 6 son los puntos críticos que vamos a ubicar en la recta numérica. Tengamos en cuenta que 11 tercios es aproximadamente, así, 11 tercios, aproximadamente no, 11 tercios equivale a menos 3,6 periódico. ¿Estoy diciendo bien esto? Estoy diciéndolo correctamente. A ver, ahí, a ver, vamos a hacer esa cuenta. 11 dividido 3, 11 dividido 3 es, sí, 3,6 periódico. Ok, entonces vamos a colocar, a ver, vuelvo acá, 3,6 periódico. Entonces tengamos en cuenta el orden. El orden va a ser el siguiente. Si lo ubico de menor a mayor, primero viene el menos 6, primero está el menos 6 y después viene el número menos 11 tercios. Tengamos en mente que es más o menos 3,6 o que es exactamente 3,6 periódico. Eso lo vamos a necesitar para cuando tengamos que elegir un número del intervalo. Lo que hacemos acá es, bueno, esto lo voy a copiar y pegar un poco más abajo para no olvidarlo, por allá lo voy a dejar escondido. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar los intervalos, que son los siguientes. Son los intervalos desde menos infinito hasta menos 6. El número menos 6 vamos a utilizarlo. El intervalo de menos 6 hasta menos 11 tercios. Vamos a utilizar el número menos 11 tercios. Y vamos a utilizar de menos 11 tercios hasta más infinito. Acá, por este costado, vamos a anotar esto, ¿no? Lo que yo estaba buscando, lo que me guardé, que es los factores, que son 3x más 11, 3x más 11 y también 3 más un medio x. Y después ponemos el igual. Esto lo vamos a trabajar más adelante. Y ahora vamos a separar esto. Lo hacemos así, que hacemos así. Por acá. Lo de siempre, lo de siempre. Y también la línea horizontal, que está por acá. Y que la vamos a repetir. Por acá. Y la vamos a repetir por acá. Bueno, lo que hacemos es reemplazar números que estén acá adentro del intervalo. Los vamos a reemplazar acá. Vamos a tomar un número. Un número entre menos infinito y menos 6 podría ser el menos 9. ¿Qué pasa si pongo acá el menos 9? 3 por menos 9 es menos 27. Menos 27 más 11 me da negativo. Ni siquiera me interesa hacer la operación. Me da negativo. Ahora, el menos 9 cuando lo reemplazamos acá, tengamos en cuenta que queda 3. Y acá un medio por menos 9 es menos 9 medios. Entonces podemos poner toda la cuenta inclusive directamente podemos escribir 3 más un medio, a ver, acá se escribió mal, 3 más un medio por, y entre paréntesis, menos 9, lo podemos escribir así directamente en la calculadora y que se encargue de decirnos que es un número negativo. Por lo tanto hay que dividir acá hay que dividir y negativo dividido por negativo es negativo. Ahora, reemplazando el número menos 6. A ver, tengamos en cuenta mucho cuidado con el menos 6. Porque acá vamos a poner así la X. Cuando reemplazamos el número menos 6, lo reemplazamos acá. 3 por menos 6 es menos 18. Y menos 18 más 11 me da negativo. Pero cuando reemplazamos el menos 6 acá, esto da 0. Porque era el punto crítico justamente. Podemos comprobarlo. Si acá pongo menos 6 en la calculadora, da 0 efectivamente. Esto lo voy a correr un poquito más para abajo para que no nos moleste. Lo voy a dejar por acá. Y vemos que esa operación da como resultado 0. Por lo tanto tenemos que dividir, porque acá hay que dividir un número que me quedó negativo dividido por 0. Y eso no puedo hacerlo. Entonces por lo tanto acá voy a decir que no existe un resultado para el número menos 6. Vamos a tomar un número entre menos 6 y esto que recuerden era menos 3,6 periódico. Entonces un número intermedio entre el menos 6 y el menos 3,6 periódico podría ser el número menos 5, por ejemplo. Vamos a utilizar ese número y lo vamos a reemplazar acá, por ejemplo. 3 por menos 5 más 11.
3 por menos 5 es menos 15. Y menos 15 más 11 me da negativo. ¿Qué pasa cuando reemplazamos el menos 5 acá? Y bueno, vamos a la calculadora y ahí ponemos 3 más un medio por menos 5. Y el resultado me da un número positivo, un medio en este caso, pero quedó positivo. Quiere decir que cualquier número que reemplace desde acá, cualquier número que tome de acá y lo reemplace acá, me va a dar positivo. En consecuencia, cuando dividamos el número negativo del numerador por el número positivo del denominador, menos por más es menos. Vamos a reemplazar menos 11 tercios. Sabemos que menos 11 tercios era el punto crítico de este factor. Por lo tanto va a quedar 0. Y si no lo recuerdan, bueno, lo podemos hacer en la calculadora siempre. Lo podemos resolver acá. 3 multiplicado por, y entre paréntesis ponemos menos 11 tercios. Menos 11 tercios. Cerramos paréntesis, más 11. Y esto nos da efectivamente 0. ¿Qué pasa cuando reemplazamos el menos 11 tercios acá? Y bueno, vamos a escribir 3 más un medio por, y entre paréntesis, menos 11 tercios. Menos 11 tercios. Toda esa cuenta nos da como resultado un número positivo. Y entonces tenemos 0 dividido un número positivo. Esa cuenta sí la podemos hacer. 0 dividido un número positivo es 0. A ver, ahí, 0. 0 es lo que nos queda. Y para el último factor, lo que vamos a hacer es tomar un número desde menos 11 tercios, que tengamos en cuenta que era más o menos menos 3,6 periódico, hasta infinito. Y bueno, puedo tomar cualquier número positivo. Voy a tomar el número 2. ¿Sí? Voy a tomar de acá el número 2. Y ese es el que voy a reemplazar. Si el 2 lo reemplazo acá, 3 por 2, 6. Y 6 más 11 me da positivo. No, ni me interesa qué número es. Lo importante es que quedó positivo. Y si reemplazo el número 2 acá, nos queda 2 por 1 medio, que es 1. Y 3 más 1 queda 4. O sea, queda positivo. Si no, reemplazan acá en la calculadora. Ponen esta misma cuenta, pero colocando un 2. De hecho, lo tengo acá. Borro directamente y pongo 2 para mostrarles que efectivamente da 4 positivo. Ahora, más por más es más. Y acá no sé por qué puse menos por menos y puse menos, perdón. Menos por menos es más. Otra vez me equivoqué en ese sentido. Y ahora ya estamos en condiciones de establecer la solución final. Porque acá nos interesa los números mayores o iguales a 0. Y acá quedó mayor a 0. O sea, este intervalo es parte de la solución. Acá quedó mayor que 0. O sea que este intervalo es parte de la solución. Y acá quedó 0. O sea que el número menos 11 tercios es parte de la solución. La solución final la vamos a escribir. Solución final es desde menos infinito hasta menos 6. Sin incluir al menos 6. Por eso ponemos paréntesis porque no se incluye al menos 6. Unión. Y ponemos acá con corchete desde menos 11 tercios hasta más infinito. Desde menos 11 tercios hasta más infinito. Ahí tenemos hecho el ejercicio C, que bueno, fue un poco más extenso que el anterior, por eso de las fracciones. Y por esto, bueno, de las fracciones. Justamente que acá nos complica y nos lleva un poco más de tiempo. Vamos a realizar el último ejercicio, ejercicio D. Voy a anotar el tiempo. Bien, entonces, en este ejercicio D, un poquito más sencillo que el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer es, como siempre, pasar el número 3. Porque necesito que acá haya un 0. Entonces, este más 3 que está acá, lo vamos a pasar al otro miembro, pero como menos 3. Y acá nos queda nada, nos queda 0. Es el paso número 1 que hay que seguir. Que nos quede 0. Para poder definir si es positivo o negativo. Ahora, este 3 tiene denominador 1 y yo quiero que el denominador sea 2 menos x. No hay problema. A este 1 lo multiplicamos por 2 menos x. Lo mismo hacemos en el numerador. Puedo multiplicar al denominador por el número que yo quiera, pero siempre y cuando también multipliquemos al numerador. Eso es muy importante. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a mantener esta expresión, este primer término, lo vamos a dejar igual. Vamos a dejar x más 4 y lo vamos a dividir por 2 menos x. En el otro miembro vamos a poner menos y hay una fracción. Hay una fracción que es 3 por 2 menos x. 3 por 2 menos x. Y en el denominador 1 por 2 menos x es directamente 2 menos x. Directamente lo escribimos de esa manera. Ahora, llegamos a lo que queríamos. Una resta de dos fracciones con el mismo denominador. Entonces, si tenemos el mismo denominador, vamos a poder operar fácilmente. Porque dejamos ese denominador, ese mismo denominador, y juntamos los numeradores, restamos los numeradores. A este numerador hay que restarle
este otro numerador que tenemos por acá. ¿Sí? Lo juntamos, lo que antes era dos fracciones, dos términos, ahora lo juntamos en un solo término grandote. ¿Sí? Una sola fracción. Para continuar, este numerador que tenemos acá, ese numerador es bastante complejo. Vamos a hacer unas operaciones y que nos quede algo más sencillo. Menos 3 por 2 y menos 3 por menos x. Vamos a hacerlo de esta manera. X más 4. Y acá, menos 3 por 2, menos 6. Y menos 3 por menos x es más 3x. No olvidemos que al multiplicar este 3, como hay un negativo, hay que hacer esa regla de signos. En el denominador nos va a quedar exactamente lo mismo y lo mismo del otro lado, nos va a quedar así. Lo mismo en el denominador y la misma desigualdad y demás. Vamos a operar con este 1x que tenemos acá y este 3x y también con este 4 menos 6. A ver, 1x más 3x son 4x y 4 menos 6 es menos 2. El denominador va a ser el mismo, que es 2 menos x, y esto es mayor que 0. ¿Qué hacemos desde acá? Llegamos a la situación que queríamos, la situación más simple, y lo que hacemos es encontrar los puntos críticos. Vamos a escribir en un lado, por un lado quiero decir, 4x menos 2 igual a 0, y también 2 menos x, por otro lado, igual a 0 para encontrar los puntos críticos. El menos 2 lo vamos a pasar sumando como 2 positivo, y acá tenemos 4x. Ahora el 4 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Nos va a quedar 2 dividido 4, que no lo, o sea, lo podría dividir y escribir 0,5. Voy a hacer una excepción para hacerlo un poco más directo. Voy a escribir 0,5. Pero solamente porque es la expresión exacta. Si me hubiese quedado 2 dividido 3, que es 0,6 periódico, no escribiría 0,6, porque no sería lo preciso, escribiría 0,6 periódico. En este caso, como quedó 0,5, lo voy a dejar escrito así, voy a hacer una excepción para que sea más rápido. Acá también tengo x que está restando y la voy a pasar sumando, más fácil. Porque podría pasar el 2 restando, y acá tengo un menos 1x que lo paso dividiendo, y tengo menos 2 dividido menos 1, que finalmente queda que x vale 2 positivo. Podría hacer todo eso, o directamente el menos x lo paso sumando, más x, y nos queda así, 2 más x, ya tengo despejada la x. Tengo los puntos críticos que son el 0,5 y este número 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es finalmente hacer, ojalá finalmente, falta un poquitito todavía porque hay que ubicar esos números en la recta numérica para poder hacer los intervalos. Ubicamos el 0,5 y el 2 en orden, no a escala, pero en orden. El 0,5 y también el 2. Quiere decir que estos números separan a la recta numérica en tres partes, en tres intervalos. Un intervalo va desde menos infinito hasta el 0,5. Después tenemos el número 0,5 y tenemos el intervalo desde 0,5 hasta 2. Tenemos el número 2 y después tenemos el intervalo desde 2 hasta más infinito. Más infinito. Los factores que hay que colocar son los que tenemos por acá. Esto lo voy a copiar, lo voy a pegar un poquito más chiquitito. Lo voy a dejar por allá. Vamos a dejar por acá cerca porque después lo vamos a terminar utilizando. O sea, el 4x menos 2 y también el 2 menos x. Estos van a ser los factores. Y vamos a colocar el igual también porque tenemos que hacer la regla de signos. Vamos a dejar esto por acá. Esto lo dejamos por acá. Esto lo dejamos por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y vamos a dejar acá lo mismo. Todo ese denominador. Ahí está. Vamos a tomar un número que esté acá adentro y reemplazarlo acá. Bueno, voy a tomar entre menos infinito y 0,5. Voy a tomar el número más sencillo, que es el 0. Si reemplazo el 0 acá, 4 por 0 es 0 y 0 menos 2 da negativo. Y si reemplazo el 0 acá, 2 menos 0 es 2, o sea, positivo. Hago la regla de signos. Más por menos o más dividido menos, porque era una división. Más dividido menos o menos dividido más da negativo. Voy a tomar el 0,5 y lo reemplazamos acá. Si reemplazamos el 0,5 acá, todo esto da 0. Podemos comprobarlo. ¿Sí? Nos queda 4 por 0,5 menos 2. Eso da 0. Nos queda 0 por acá. Y también tenemos que hacer 2 menos 0,5. Si al 2 le restas 0,5, te queda positivo. Por lo tanto, mucho cuidado acá. Te quedó 0 en el numerador y un número positivo en el denominador. 0 dividido un número positivo es 0. Acá
voy a poner 0. Esa división sí se puede hacer. El numerador puede valer 0. El denominador es el que no puede valer 0. Continuemos, tomemos un número entre 0,5 y 2. Voy a tomar el número más sencillo que se me ocurre, que es el número 1. Y voy a reemplazar acá. 4 por 1, 4. Y 4 menos 2 me da un número positivo, el número 2. También reemplazo este 1 acá. 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 positivo. Finalmente, más por más, o más dividido más, es positivo. Vamos a tomar el número 2 y lo reemplazamos acá. 4 por 2 es 8. Y 8 menos 2 me da positivo. Si reemplazamos el número 2 acá, queda 2 menos 2, que es 0. Y atención porque tenemos un número positivo dividido 0. Y eso no lo puedo resolver. El denominador no puede valer 0. Por lo tanto, el número 2 no tiene resultado. No existe respuesta para el número 2. Ahora tomemos un número entre 2 y más infinito, como por ejemplo el número 5. Y reemplacémoslo. Tenemos 4 por 5, 20. 20 menos 2 me da un número positivo. Y reemplacemos el 5 acá. 2 menos 5 acá, cuidado. 2 menos 5 es negativo. 2 menos 5 es menos 3. Por lo tanto, más por menos o más dividido menos es menos. Es negativo. Y ahora llegó el momento de decidir cuál es el signo que nos va a importar en este caso. Porque necesitamos que esta expresión sea mayor que 0. Acá, mayor que 0. Positivo. Y no igual a 0. O sea que acá quedó 0, pero ese número 0,5 no me interesa. No lo voy a incluir en la solución porque no quiero que me quede 0. Solamente quiero que me quede mayor que 0. Por lo tanto, la solución final, es desde 0,5 hasta el número 2. Sin incluir ninguno de los extremos. O que es lo mismo, desde un medio hasta 2, porque 0,5 es un medio. Y esa es la solución que es desde un medio hasta 2, es la que nos ofrece el manual. Con eso termina estos ejercicios de inecuaciones con un cociente. Espero que les sirva y continuamos después con las ecuaciones con módulo. Hasta luego.